Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenos días. Gracias por conectarse a este nuevo webinar de HobbyQ. Estamos ya dando unos segundos más para que se acaben de conectar las últimas personas que ya están ingresando y comenzamos ya ahorita 10:05. Un momento. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar de HobbyQ, diseñar con normas, fundamentos para una manufactura electrónica confiable. Para los que no nos conocen, me presento y presento a HobbyQ. Mi nombre es Dersu Figueroa, soy director en HobbyQ, Energía e Innovación Tecnológica. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro basada aquí en Querétaro. Nuestra misión es promover la transición energética, la adopción de las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible, todo con el propósito de contribuir a la descarbonización de todos los sectores económicos en el país y en la región especialmente. Esto lo hacemos principalmente a través de la promoción del desarrollo tecnológico y a través de promover el desarrollo de habilidades técnicas y de innovación en el ecosistema de Querétaro. Y como parte de esto, hemos trabajado ya en una serie de conferencias en distintos temas. Por ejemplo, en los últimos meses, el año pasado, nos enfocamos a movilidad sostenible y principalmente el uso de datos, tecnologías de la información, inteligencia artificial para el sector del transporte y la movilidad sostenible, ya que ese es un punto muy importante para la descarbonización, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente, este año, estamos comenzando con este webinar a trabajar en la temática de la electrónica, del diseño electrónico y de la innovación en este sector. Esto es porque consideramos que es una habilidad y es una temática transversal en varios sectores económicos, en el desarrollo de las tecnologías renovables, la electromovilidad, la manufactura de electrónicos, aeronáutica, dispositivos médicos y de muchos otros tipos, la automatización y digo, muchas áreas del sector energético. Es por eso que estamos comenzando con este webinar y además estamos desarrollando una propuesta de un diplomado enfocado a la electrónica, al diseño de electrónica. Entonces ya les estaremos compartiendo más información al respecto. Sé que ahorita tenemos conectados a varias personas de centros de investigación, universidades, profesionistas y empresas. Si tienen un particular interés en este diplomado, en contribuir ahorita que todavía se está gestando el proyecto como tal, agradecería que me contactaran. Ahorita se les van a compartir mis contactos y también los tienen por los correos de confirmación. Y bueno, ya sin más, paso a presentar a los ponentes, a los conferencistas del día de hoy. Tenemos en primer lugar a André Laverde Gutiérrez. Un momento. Él es ingeniero electrónico con maestría en ingeniería industrial y cuenta con más de 20 años de experiencia en diseño de tarjetas electrónicas y procesos de manufactura. Es formador certificado por el IPC, en donde se ha especializado en normas internacionales para diseño, ensamblaje y cableado electrónico. Ha capacitado a profesionales en Colombia, México y otros países de la región, fortaleciendo las capacidades técnicas de la industria. Es fundador de Aldelta Technologies, una empresa dedicada a soluciones técnicas y formación en manufactura electrónica. Esta empresa tiene presencia tanto aquí en México como en Colombia.
Además, es docente universitario en Colombia. Además, contaremos con el comentario especializado al final de la ponencia de Héctor Rodríguez Andrade. Él es ingeniero en automatización con especialidad en mecatrónica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es ingeniero en desarrollo de hardware en Licore. Se especializa en diseño de electrónica de potencia, participando en proyectos con convertidores de corriente alterna, corriente directa, usando tecnología silicio-carbono, gemelos digitales y control de sistemas de potencia. Entonces, pues comenzamos con André. Muchas gracias, bienvenido y adelante. Muchas gracias a todos, gracias Dersu, gracias pues al equipo de trabajo de Jubicu y también al equipo de Licor y a Héctor. Para mí es un gusto pues estar acá y poder compartir un poquito acerca de pues el diseño con normas y cómo de pronto lograr un diseño y una manufactura confiable. La agenda, digamos, de esta presentación es pues primero hablar un poquito de la manufactura electrónica, las normas IPC y cómo estas normas IPC pues nos pueden ayudar a hacer una manufactura pues en la que podamos confiar. Entonces, pues digamos que está muy claro que México es un país manufacturador y pues un proceso de manufactura idealmente pues debe comenzar con una solicitud de un cliente en cuanto a volúmenes, requerimientos, el diseño, digamos, de una tarjeta, de un producto electrónico, la planeación de cómo se hace ese diseño pensando en la manufactura, pensando en el ensamble, en las pruebas, la consecución o fabricación de los PCBs, de las placas, el ensamble, como tal, ensamble automatizado pick and place, las pruebas y la entrega de ese producto a satisfacción del cliente. Muchas veces, digamos, pasa que en México se hace pues una parte del diseño o simplemente ya los manufacturadores reciben ya eh, la solicitud para que directamente pues se entre a hacer la fabricación, el ensamble, digamos desde aquí pues hacia adelante. Y esto implica pues digamos unas etapas de diseño en las que se utilizan las normas IPC, en las que se tiene documentación electrónica o física que se transfiere, en las que se trabaja con sistemas CAD y sistemas CAM, pues para poder preparar ese diseño y esos archivos de diseño para enviarlos a la manufactura y pues ahí empiezan a aparecer unas normas IPC. Ya, digamos, desde el punto de vista de la fabricación de la tarjeta, pues también hay normas y hay procesos que tienen que ver con el alistamiento, el almacenamiento del laminado del FR4, los químicos para hacer el proceso, entonces limpieza de las tarjetas, taladrado, metalizaciones químicas, procesos de limpieza, prensado cuando es multicapa, metalización externa y colocación de máscara y de screen, limpieza y por supuesto la parte de las pruebas al final. Entonces todo esto implica pues una serie de procesos y muy especiales y de uso de normas IPC para esa parte específica de la fabricación del PCB. A continuación viene la parte del ensamble. Entonces, pues también implica procesos de almacenamiento de materiales, de pasta, de componentes, procesos de preparación del stencil, de inventarios, procesos, digamos, de programación de máquinas de pick and place, aplicación de la pasta, pick and place, eh, horno de reflujo, inspección óptica, descarga y también hay varias líneas que, pues en México se tienen varias líneas, digamos, automatizadas, ¿no? Este, procesos también, digamos, de inspección intermedios de rayos X o de finales y pues por su consiguiente también ensamble después posterior manual y reparación cuando se requiere, cuando se ocupa. Listo, sigamos. Entonces, pues esto implica calibración de equipos, mantenimiento de equipos, disposición de residuos y por supuesto, digamos, dependiendo del proceso y lo complicado que sea la tarjeta,
pues puede implicar más procesos de pruebas intermedios en la pasta, en el ensamble antes del horno, en el ensamble después del horno, y control de temperatura, pues para no ir a dañar los componentes, y por último, pruebas. Y esto pues depende de los componentes. Entonces, cuando los componentes son de tecnología de montaje superficial sencilla, pues puede pasar que no sea complicado ensamblarlos, pero a medida que el componente se hace más complejo, que tengamos componentes de más pines tipo QFN o tipo VGA y sus variantes, y que sean más complejos, pues requiere un ensamble más cuidadoso, más preciso, eh, mayor nivel de detalle y también más pruebas intermedias pues para lograr el ensamble de esos PCBs de alto desempeño pues en las cantidades que se requiere, ¿de acuerdo? Y también pues cuidados en cuanto a componentes pasivos para lograr pues una buena manufactura, ¿sí? Y un ensamble pues eh, de calidad, pues así está el estado del arte y mucho más pequeño, entonces significa más refinamiento en el diseño, en la fabricación y en el ensamble. Y esto, pues, dependiendo de los pines, entre más chiquititos sean los pines, entre más juntos estén los pines, pues eso significa más complejidad de la fabricación, más complejidad en el ensamble y más pruebas para asegurar ese ensamble. Entonces, ahí es donde el fabricante pues coloca etapas intermedias de pruebas en el medio del proceso, pueden ser AOI o pueden ser rayos X o pueden ser ICTs para asegurar pues un producto como se espera, ¿no? Con calidad. Entonces, dependiendo del tipo de pruebas, pues se involucra, digamos, el encontrar más defectos y encontrar esos defectos, digamos que para dispositivos complejos, pues significa, digamos, que llegar a lograr pues esa calidad que se espera. Entonces, digamos que entremos ya en materia en cuanto a normas IPC. Básicamente, uno puede clasificar las normas IPC en dos, en unas enfocadas al diseño y en unas enfocadas a la manufactura, ¿sí? Aquí es muy importante tener claro que las normas enfocadas al diseño son lineamientos, ¿cierto? Son recomendaciones y buenas prácticas para diseñar, mientras que las normas enfocadas a la manufactura sí son normas de aceptación, es decir, es para aceptar o rechazar un ensamble, ¿sí? Es para decir este ensamble pasa o no pasa y por tanto definen los requisitos que debe cumplir esa tarjeta, ese ensamble, ese cable y algunas recomendaciones, pero más que todo siempre son requisitos de aceptación. Mientras que las normas no te pueden decir un ensamble pasa o no pasa porque a lo mejor para un dispositivo clase uno, un juguete, un equipo de consumo, eh, puede, digamos, estar entre comillas mal diseñado, pero es aceptado, funciona, que es lo que importa. En cambio, para un dispositivo ya industrial o de alta confiabilidad o el sector espacial, pues es una falla en el diseño, ¿cierto? Pero las normas IPC no son normas, las de diseño, no son normas de desempeño, sino que te ayudan a diseñar mejor, más rápido y más eficiente y más enfocado al cliente. Entonces, digamos que en las normas IPC de diseño, pues tenemos varias, la familia 2220, las normas de documentación para diseño de pads, de footprints, para alta frecuencia, para RF y para alta velocidad. Y dentro de las normas IPC para manufactura está la muy conocida 600, que es para inspección de las PCBs sin ensamblar, o la 610, que es la norma más usada en el mundo para el PCB ensamblado, la 620, que es la norma para requisitos de aceptación y calidad de los cables y los arneses, la J estándar, que son requerimientos ya para el proceso en cuanto a selección de materiales como fluxes, como limpiadores, como tipos de soldadura, tratamiento, manejo, procesos de limpieza, procesos, digamos, de inspección de la limpieza. Entonces están muy contenidos en esta norma que es puramente, pues, para el proceso. Y también unas normas como muy, ya muy conocida para reparación, retrabajo y modificación como la 77 11, 21. Entonces, digamos que todo esto es una familia de normas muy enfocadas, digamos, desde el principio a fin, enfocadas desde el diseño hacia la fabricación del PCB,
hacia los materiales, hacia la aceptación del PCB, hacia la aceptación de los cables, el enclosure y dependiendo de las necesidades, pues puede uno que se puede enfocar en almacenamiento, por ejemplo, para temas de humedad, en materiales, en la solderabilidad, en la reparación o en la alta velocidad, dependiendo de lo que uno necesite. Y esto pues implica unas normas tanto básicas para el diseño, como las que he mencionado, como unas normas un poquito más avanzadas para la manufactura. Entonces digamos que yo pudiera hacer como un resumen aquí de las normas IPC para diseño. Están las de diseño, las de documentación, las de PATS. Algunas veces puede ocupar o no material base o no, digamos que esto no, pero sí es importante que como diseñador tenga clara la aceptación. Algunas veces tengo que echar una miradita al recubrimiento conformado o los conformal coverings. Este, digamos que un resumen es esto, ¿no? Tener como una base la placa PCB, entonces está la norma IPC 600, eh, ya más arriba está el diseño, entonces están las 2221 para diseño, los materiales, la J estándar, y ya más arriba de la PCB pues está, si bien necesito reparación, la 7711, o si bien ocupo cables, pues la 620. Entonces, miremos un poquito las normas de diseño. Las normas de la familia 2220 es una familia. eh, la familia 2220, la norma 2221 es la genérica a nivel de diseño de PCBs, o sea, es la norma de base para todas las demás normas. La 2222 que es para PCBs rígidos, que es la mayoría, pero también hay PCBs flexibles, pues por cuestiones de espacio, de doblez, de conectividad. También está la norma, digamos, para dispositivos multichip que se encapsulan encapsulados con módulos sobre tarjetas y esa a su vez en una PCB de HDI, High Density Interconnects, interconexiones de alta densidad con vías enterradas o ciegas, y la 2228 para PCBs microondas o DRF. Entonces, específicamente ya hablando de la manufactura, pues están las más conocidas, las 610 y las 620. Y con todas sus normas complementarias, pues para solderabilidad, pruebas de soldado, requisitos de fluxes, de pastas, humedad o temperatura, de lo que vamos a hablar, o la aceptación del PCB como la familia, digamos que ya es complementaria esta familia 6010 con la 600 para la aceptación solamente del PCB. Bueno, hablemos ahorita, digamos que ya hablamos de manufactura electrónica y hablamos, digamos, eh, las normas IPC. Entonces hablemos un poquito de ya los fundamentos de confiabilidad. Entonces digamos que esto comienza desde el diseño, ¿sí? Desde los conceptos de diseño, desde las etapas tempranas de diseño, pero también tiene que ver mucho con la fabricación del PCB, su ensamble y sus pruebas, o sea, la parte de manufactura electrónica. Entonces, en el diseño, digamos que es importante tener un buen proceso, es importante que de entrada, digamos, clasifiquemos el producto, que el cliente, el usuario nos diga qué clase es nuestro producto, ¿sí? Y si no, el fabricante. Porque de acuerdo a la clase, pues nosotros tendremos diferentes lineamientos y recomendaciones de diseño y también la aceptación va a ser más o menos exigente con una clase más avanzada, ¿no? Y se tendrá más o menos cuidado. Entonces, digamos que de entrada es importante la clasificación IPC, que en los documentos de diseño, en los contratos, en toda la documentación esté claro desde el inicio por el cliente qué clase somos, ¿sí? Como herramienta de trabajo, como herramienta de comunicación entre todas las partes. Entonces piensen ustedes, por favor, en este momento, en qué clase son, qué clase es el producto en que están diseñando. Eh, Esto debe clasificarlo nuestro cliente o usuario, entonces es importante esa comunicación con ellos. La mayoría de los productos, digamos, pues son, bueno, en México se produce clase uno, también clase 2, equipos industriales, y también equipos aeronáuticos, aeroespaciales, militares y médicos. Para esto nos ayuda la norma 2231, que nos da las mejores prácticas de diseño para X, ¿sí? Para la excelencia.
y nos ayuda con las buenas prácticas de diseño para manufactura, ensamble y pruebas. También es importante el nivel de producibilidad porque es una herramienta de comunicación con el fabricante. Entonces es importante que yo al fabricante también le tenga, mi cliente me ayude para que me tenga claro qué nivel somos, ¿sí? Muchos equipos, digamos, tienen tarjetas de nivel mezclado. Entonces, la tarjeta más compleja que tiene la CPU, los dispositivos más densos, la VGA, el VGA, seguramente será nivel B. Y las tarjetas complementarias, algunas más sencillas que van, por ejemplo, en un vehículo van en la música o en la tablet, a lo mejor serán nivel 1, ¿sí? En cambio, el control, digamos, de velocidad, el control de frenado, las tarjetas complejas, posiblemente serán nivel A. Entonces, esto significa, pues, más costos. Una buena comunicación es una buena fabricación eh, y es unos costos controlados que uno sepa qué va a manejar. Y viene entonces el tema de todos los diseños para, ¿no? Digamos que es importante que en la etapa de diseño donde yo esté, sepa identificar qué estrategia o qué consideración de diseño para voy a usar, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, en mi proceso de diseño y estoy comenzando un diseño, pues es importante, voy a adelantarme un poquitito, es importante, si hago el primer prototipo, entonces enfocarme mucho en el diseño para la manufactura, en que yo diseñe para tener una manufactura correcta, confiable, este, al costo razonable. Si ya estoy trabajando en un proyecto en que ya pasamos por la etapa de prototipo y voy a optimizar, aquí optimizo la manufactura y sobre todo optimizo el ensamble. Entonces trabajo mucho en el tema de diseño para manufactura y para ensamble, para hacer el PCB posiblemente más pequeño, si se puede, más barato, eh, para hacer el ensamble más automatizado, no perder tiempos en la pick and place. Pero si ya estoy en un proyecto, digamos, donde a lo mejor me toca ya mejorar un diseño que ya existe, ya voy a diseñar de pronto para el compliance, para el cumplimiento normativo, para pasar los ensayos de compatibilidad electromagnética en laboratorios en México, o para la parte de confiabilidad, donde estoy probando ya la robustez de mi proyecto, ¿no? Entonces, lo primero es importante es saber en qué etapa del diseño estamos, para de acuerdo a la etapa, saber qué lineamientos, estrategias de diseño debo usar o debo ser más intensivo para tener éxito en esa etapa de diseño. Eh, y desde el punto de vista ya del diseño específico del PCB, eh, digamos que nos debe quedar claro de base que debemos aprender a diseñar correctamente. Diseñar correctamente los PCBs es que, por ejemplo, en las pistas, en los tracks, los caminos, debemos diseñar, digamos, con baja inductancia, ¿sí? Es decir, hacer que las pistas no sean tan largas, hacer que las pistas sean lo más cortas posible y anchas si se puede, si hay espacio disponible, que tengan a su vez baja capacitancia con otras, con vecinas, para que no haya interferencia y que tengan baja resistencia, ¿sí? Si aumenta la resistencia, tenemos pérdidas, sobre todo en DC. ¿Por qué esto? Porque digamos que a una pista en un PCB, entonces le sumamos la inductancia de una vía, le sumamos la inductancia de pads y todo esto, si la pista es muy larga, entonces va a tener una inductancia parásita. Ese efecto parásito hace que, digamos, para la pista, si hay un cambio en la corriente, entonces multiplicado por su inductancia, vamos a tener un posible voltaje de ruido que vamos a inyectar en una pista vecina, ¿sí? O que vamos a inyectar posiblemente en la tierra si tenemos una tierra compartida entre varias señales. Entonces es importante tener, digamos, en mente ese diseño, digamos, de baja inductancia para las pistas. ¿Y esto qué nos hace? Que si las pistas comparten una tierra, entonces el rebote de tierra, ese impulso que ve la tierra por compartir varias señales y a la vez que presenta una inductancia esa tierra, ¿sí? Se va a sentir una especie de sobresalto o rebote. Y ese rebote, entre más caminos se compartan la Tierra o entre mayor sea la inductancia de los caminos y de la Tierra, pues tendrá un efecto mayor. Y eso causará ruido en la Tierra.
Lo mismo que cuando conmutan las señales. Entonces, si yo tengo una conmutación de una señal de alta inductancia, me va a causar cierto ruido, puede ser en la vecina y también en la tierra, ¿sí? Porque lógicamente va a haber un retorno. Entonces, una alta inductancia en ese camino de señal retorno me va a hacer que, por un lado, los campos eléctricos estén desacoplados, ¿sí? Se vayan y dispersen por allá por el lado. Bueno, perdón, eso tiene que ver más con los campos magnéticos. Una alta inductancia significa, digamos, eh, un aumento posiblemente en los campos magnéticos. Una tierra lejos o interrumpida posiblemente signifique un aumento en la inductancia, y si sube la inductancia, sube el campo magnético, ¿cierto? Y es lo que yo no quiero, es lo que yo no quiero. Si ya tengo un vecino al lado y presenta un efecto capacitivo, así puedo tener cierto desacople de campo eléctrico y cierto acople en el vecino. Y lo que yo pretendo, digamos, es disminuir la inductancia, ¿sí? Disminuir la inductancia también en esas redes de tierra y de VCC, en esa parte de distribución de potencia, garantizando también caminos de baja inductancia, garantizando caminos de conexión de los condensadores de desacople también de baja inductancia, y garantizando una inductancia distribuida baja para que yo pueda tener una impedancia de la red de desacople baja, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que entonces voy a tener poco colapso de VCC. Entonces, si yo tengo baja inductancia en VCC y tierra, y yo estoy jalando corriente, nuevamente esa corriente multiplicada por la inductancia va a generar un colapso en VCC. Mi VCC va a colapsar, va a bajar, ¿sí? Y va a haber también un efecto parecido en la tierra. Entonces, lo que yo quiero es tener un buen acople de campo magnético, es tener en esas redes de power, tener baja inductancia para que, y tener el retorno cerca, para que el acople de campo, la inductancia baje, y por tanto el campo magnético disminuya. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Ya si tengo las planos y el retorno cerca, los planos de BCC o las líneas de BCC cerca, por efecto, digamos, de cercanía y de capacitancia, sí puedo tener más acople, más bien más acople de campo eléctrico. Y pues esto es lo que yo quiero para la red de distribución de potencia, ¿no? Que mi circuito integrado funcione ya por allá en alta frecuencia, y no cuando comience a jalar mucha corriente, la impedancia de esta red de entrega de potencia aumente, ¿cierto? Y esto hace que mi circuito no funcione, o que mi circuito presente ruido, solamente por la parte de alimentación, o lo que tiene que ver con lo que ya mismo se llama integridad de potencia. Eh, entonces, digamos que el diseño en últimas fiable sería un diseño de baja inductancia, ¿sí? ¿Para qué? Para tener menos problemas de emisión electromagnética, ¿sí? Y menos problemas de ruido inyectado en otros circuitos. Ya a nivel de diseño, digamos, como tal, de las huellas, de los footprints, tendría que ver con un diseño correcto de huellas, ¿sí? Que me permitan que la soldadura ascienda en un componente de inserción, ¿sí? Que ascienda mínimo al 75%, como dice la norma IPC 610. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga calentamiento por temperatura, sencillamente ese estrés se va a la soldadura, ¿cierto? Y luego, si yo empujo hacia arriba, se va a la terminal. Entonces el estrés, digamos, que lo mitigue el radio doblez del pin, pero que lo ayude a amortiguar, digamos, la soldadura, ¿sí? Y también que tenga todavía una buena sujeción para aspectos de temperatura, y una buena sujeción mecánica por aspectos de estrés mecánico. Entonces comienza por una buena soldadura, pero también comienza por balancear los pads, ¿no? Los footprints. Y es que yo tenga en cuenta las tolerancias de la fabricación, del ensamble, del componente, para que en el caso extremo esas huellas, esos footprints queden bien soldados, ¿sí? Todavía. Y eso significa que, primero, que el pad tenga el suficiente tamaño para lidiar con todas las tolerancias que acabo de mencionar. Y segundo, que se forme un buen mojado de la soldadura en la parte inferior. Un buen mojado en la parte de abajo es el parámetro G, que es el mojado o humectación
o adherencia a la soldadura, y el cual es bien complicado de medir, pero es el parámetro más importante de confiabilidad, ese mojado en la parte superior. ¿Por qué? En la parte inferior, perdón. ¿Por qué? Porque es el 70% en la parte inferior, aquí en el talón, es el 70% de la fuerza del soporte mecánico del componente, más o menos un 15% que está más adelante. Entonces, ese conjunto hace que sí tenga la huella un soporte mecánico y un soporte en la temperatura para sobrevivir y para soportar todo lo que pues un PCB necesita en su campo. Y eso es como un pie humano, ¿no? Pero digamos que aquí lo importante es que se forme ese filete de soldadura, pues uno de los parámetros más importantes y que revisa la norma IPC 610. También lo otro es que pues este filete no se extienda a la parte inferior, porque si se extiende a la parte inferior, entonces tiende a levantar el componente. Y si levanta el componente, entonces por acá se nos cuela un fluido, residuos de la limpieza del flux de la soldadura, y se pueden convertir con el tiempo en problemas de oxidación y de corrosión, lo cual nos impacta nuevamente la confiabilidad de un ensamble. Al final del día, digamos, si quedan ahí residuos y no los podemos limpiar, con el tiempo se pueden convertir en residuos conductivos y corrosivos que pueden llegar a afectar pues el desempeño del PCB en el tiempo. También es importante pues un tamaño de pada correcto, ¿no? Porque me garantiza una robustez en la conexión. Básicamente el nivel A y el nivel B tienen el mismo nivel de robustez, y eso no se prueba en teoría, sino que toca probarlo en la práctica. Entonces en la práctica hay análisis de confiabilidad que involucran hornos y máquinas HASS, ¿no? Equipos de estrés acelerado, High Accelerated Stress Testing, que permiten, que someten a temperatura, que someten a vibración, o que pues también pueden someter otros equipos a un choque térmico o inclusive a pruebas de lavado, precisamente para checar, verificar si nuestro PCB, nuestra juntura de soldadura, si es fiable, si soporta, digamos, el uso y el abuso que va a tener eh, pues en el campo. Eh, También digamos que hay aspectos de limpieza de temperatura y mecánicos, ¿no? Es importante, digamos, que nuestro PCB, el laminado, soporte la temperatura. Entonces, hay parámetros como el TG, y ese TG es el glass transition, ¿no? Es algo así como la temperatura de transición de vidrio, ¿no? Entonces, es un punto en donde la fibra pasa de calentarse a expandirse ya no de manera lineal, sino exponencial. O sea, la fibra se expande demasiado, y es cuando puede haber ahí problemas de desigualación y de ruptura. Entonces, es importante, digamos, seleccionar un material que soporte más temperatura. ¿Sí? Normalmente está en 125, pero si uno sabe que su PCB se va a calentar, si se somete a procesos de calentamiento libre de plomo, o si va a soportar temperaturas o ambientes estresantes, pues tiene que, digamos, que escoger una fibra de mejor calidad, que tenga un TG y también que tenga un coeficiente de expansión menor, el CT. Entonces, entre un menor CT, mejor, porque, digamos, nuestro PCB se va a expandir menos, ¿no? Entonces, digamos que es importante, para asegurar esa fiabilidad, que el diseñador conozca los parámetros de, del material, ¿no? Conozca los aspectos térmicos, porque todo material se calienta y se expande en los dos ejes, se expande en el eje Z y en el eje Y. La cuestión es que en el eje Z la expansión no es tan crítica, porque es hacia los lados, porque de alguna manera la fibra se sostiene, pero hacia arriba, en el eje Z sí llega a ser más crítica, y entonces estresa, puede estresar hacia arriba los huecos metalizados y los componentes pues de montaje superficial, ¿no? Los componentes Through-Hole, digamos, soportan un poco más, porque como tienen esa terminal, ese pin, entonces ese estrés se transmite hacia el pin y hacia el radio doblez. Por eso es importante conservar el radio de doblez de los pines.
Parte del diseño fiable, pues es que uno, como diseñador, tenga un diseño que soporte térmicamente. Entonces, que lo haya podido simular, pero también que lo haya podido probar en la realidad, ¿no? Y que de pronto en vez de elegir un ventilador, un fan, elija un disipador de metal, ¿no? Porque ese no se va a contaminar con el medio ambiente y no se va a quedar atascado. Y pues que trate de colocar esos elementos de potencia en un disipador o ventilador, ¿sí? Con encapsulados grandes para que puedan disipar toda su potencia, eh, que se ayude uno de elementos conductivos y ya cuando, si el ambiente es muy contaminante y se contamina pues el material térmico, pues hay que cambiarlo, ¿no? Hay que tener esa precaución de cambiarlo para que nuevamente no se vaya a afectar y vaya a perder su capacidad, digamos, conductiva. La confiabilidad mecánica tiene que ver pues con mecánicamente poder probar ese PCB. Y es que uno tenga la ayuda de un mecánico, un mecatrónico, para que le ayude a visualizar precisamente esos puntos de fijación, de anclado de la tarjeta, esos elementos mecánicos como conectores que deben estar anclados y sujetados para que no se vayan a desprender. O sea, mecánicamente tiene que ver la parte de esa conexión segura de un conector, de un componente para la conexión-desconexión, pero también tiene que ver con que la tarjeta no tenga estrés. Entonces, alguna vez vi un proyecto de una tarjeta que estaba sujetada a las esquinas, pero en el centro no tenía sujeción. Entonces, cualquiera le podía hacer fuerza a un componente o a un tornillo y la pandeaba, ¿no? Y estresaba entonces los componentes del medio. Entonces, digamos que eso es importante tenerlo en mente. Lo mismo que para ensambles, digamos, libres de plomo con eh, estaño, es importante también tener una buena limpieza para que no se nos ocurra lo de los Team Whiskers o los pelitos o crecimiento de pelitos o partículas de estaño que pueden afectar la confiabilidad de la tarjeta. Para esto, digamos, están las normas IPC, la 785 y la 279 sobre esos test y esas pruebas de confiabilidad que pues en México hay muchos laboratorios que hacen ese tipo de pruebas de estrés para garantizar la vida útil de las tarjetas. En la fabricación es importante pues una fabricación correcta, ¿no? Entonces que tengamos un PCB que tenga unos via holes que estén de acuerdo con el fabricante para que queden bien metalizados, para que no vayan a quedar con problemas de continuidad. Todavía he escuchado empresas que dicen que el PCB funciona, ya después no funciona, ¿no? Posiblemente los huecos eh, tienen rugosidades, no quedó un buen metalizado y con el tiempo ese PCB falla, ¿no? Entonces es un aspecto que todavía da batalla, que hay que revisar convenientemente en cuanto a su espesor, a su diámetro y al acabado superficial que le coloquemos a ese hueco. Y también tiene que ver con la tarjeta, ¿no? Con el terminado de la tarjeta. El terminado debe ser compatible con la soldadura, ¿sí? El terminado, digamos que debe soportar el ambiente, este, no se puede oxidar rápidamente o si no tendríamos problemas de conexión con la soldadura y tendríamos problemas también de incompatibilidad con los demás procesos. Por eso hay diferentes tipos de determinados. Y en aspectos de ensamble, pues hay que diseñar para el ensamble, ¿no? Eh, es importante conocer la soldadura, es importante conocer el proceso de limpieza, si hay que limpiarlo, y que podamos hacer pruebas de que no queden residuos, porque si quedan residuos en nuestro PCB, nuevamente nuestro PCB va a fallar. Lo mismo que si el PCB se repara, es posible que no tengamos que tener cuidado para no hacer un embarrado de flux, porque si el flux queda sin activar, el flux con alta temperatura se puede volver conductivo y puede tener problemas pues, de corrosión y de conducción en nuestro PCB, que claramente no queremos que suceda y puede ser una falla en el largo plazo. Este, el diseño para el ensamble, ¿no? Entonces un diseño
enfocado en las capacidades de la máquina, del proceso, hace que se realice sin mayor traumatismos. Si el ensamblador tiene problemas de ensamble, si uno no le especifica la temperatura de un componente, entonces puede que pase que el componente se sobrecalienta, ¿no? Y entonces ya tenga un nivel de envejecimiento de vida menor y eso hace que pueda también tener una falla, ¿no? Lo mismo que si no especificamos la limpieza, es posible que el componente pues vaya a fallar. O al revés, si no hay que limpiarlo, ¿sí? Por ejemplo, un sensor de humedad, si lo limpiamos se daña, ¿no? Entonces hay que especificar muy bien qué hay que limpiar y qué no hay que limpiar porque puede fallar en el campo, ¿no? Puede fallar ese componente. La parte de las pruebas que ya comentamos, pues tiene que ver mucho con poder probar, poder hacer ese diseño para confiabilidad, ¿no? Entonces, que soporte los ciclos, que soporte la temperatura, que soporte el estrés al que le vamos a colocar. Muchas veces es importante llevar esos diseños a un tipo de prueba burning en el que se estresa con temperatura, en que se estresa con un poquito más de voltaje, un 20% más de corriente de temperatura, 1 o 2 días, precisamente para la falla, para ver que el dispositivo cuál va a fallar tempranamente y así poder garantizar esa vida útil y esa fiabilidad del campo del componente. Y pues la limpieza que ya mencioné, ¿no? La limpieza, también es importante la manipulación en la manufactura, en la reparación, para no generar daños en la tarjeta. Es importante los cuidados de estática, es importante la humedad, ¿sí? Entonces saber si la parte tiene sensibilidad a la humedad y tenemos que hacerle un pre-baking, un calentamiento antes de ensamblarla, ¿sí? Porque si no nos va a fallar en campo, ¿sí? Específicamente componentes sensibles, específicamente LEDs. eh, Hay que conocer muy bien las temperaturas y también hay que conocer muy bien eh, la sensibilidad a la estática. Entonces, documentar en la tarjeta, inclusive colocar el logo de sensibilidad en la tarjeta a algún componente si es sensible, colocar elementos de protección, diodos y también especificar pues que tenemos que usar protección de estática tanto en la manufactura como en la reparación, ¿sí? Para no tener problemas de confiabilidad. Y también es importante, pues, a la gente, digamos, de manufactura, que sea muy consciente de lo que está haciendo, ¿no? De la soldadura de la reparación, que sea consciente de la unión intermetálica, ¿sí? Que no caliente y recaliente las tarjetas muchas veces solamente por lograr una soldadura bonita, porque entonces afecta esta unión intermetálica que se va haciendo más gruesa, más granular y se partea. Entonces da lugar a fallas. Entonces es importante el entrenamiento, es importante eh, un proceso y habilidades de soldadura y de reparación para que nuestras tarjetas no van a fallar en el campo. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen, digamos que 5 claves para la confiabilidad son, pues, tener estándares y normas documentadas, ¿sí? Tener procedimientos documentados para el diseño, ¿cierto? Para la manufactura, el ensamble, que estemos formados intensivamente para el diseño, para la manufactura, que pues trabajemos con equipos modernos y actualizados, que no tengan fallas y que no puedan dar lugar a fallas en nuestra tarea de ensamble, en nuestra tarea de reparación, y pues que tengamos técnicos ingenieros altamente calificados que precisamente puedan realizar esas tareas anteriores eh, sin que haya desconfianza, ¿no? Que tengamos antes confianza y que tengamos un ensamble en últimas confiable. Entonces, bueno, voy a interrumpir acá para a lo mejor dar lugar a preguntas. Gracias, André. Muy interesante. Un tema bastante extenso. Esto apenas fue Ujú. una probadita. Adelante, Héctor, para no quitarte más tiempo y ahorita continuamos con las preguntas. Adelante, Héctor. Nada, primero que nada agradecerte, André, por compartir
de tu conocimiento, la información y experiencia que tienes acerca del tema. Y pues sí, comentar sobre las reglas de diseño de IPC. Justamente son reglas porque ya este organismo se ha encargado de hacer pruebas que representan estos fenómenos que pasan en el tema de la manufactura y diseño, que nos pueden garantizar, si la seguimos, tener éxito tanto en la funcionalidad de nuestros diseños como en la fabricación o manufacturabilidad de la misma. Pues quisiera comentar que pues un equipo de diseño tiene una gran responsabilidad, no solo en cumplir los requerimientos del cliente, sino también en garantizar que el dispositivo, bueno, el diseño tenga una buena funcionalidad y aparte que sea fabricada de una forma eficaz. Que dar unos datos, por ejemplo, el 60% de los productos o el del costo de los diseños caen en responsabilidad del equipo de diseño. Alguna decisión buena o mala que tenga va a tener un alto impacto en el costo de los diseños. Y muchas veces los diseñadores no tienen conocimiento de la cadena de suministro de los productos electrónicos y eso a veces nos hace tomar malas decisiones. Tener conocimiento de la cadena de suministro nos puede ayudar a tomar decisiones más enfocadas a la fabricación. Por ejemplo, ver que haya compatibilidad entre los componentes que se van a utilizar en la parte térmica, que tengan la misma resistencia a temas de humedad o protecciones de contraestática. Y esto va a ayudar a que tanto el diseño sea funcional y tenga una buena manufacturabilidad. Ya por último, quisiera mencionar que es importante el conocimiento de estas normas, no tanto para el equipo de diseño, sino también para el manufacturador. Así esto le va a poder dar el conocimiento necesario para poder aportar en decisiones de diseño antes de que se haga la primera corrida de los productos que se van a fabricar. Y un comentario de un especialista IPC, se llama Francisco Briceño, dice que la calidad no se manufactura, la calidad se diseña. De acuerdo completamente. Sí, muchas gracias, Héctor. Sí, justamente también comentando, ¿no? Héctor aplica este tipo de normas y conocimiento, pues en su trabajo, creo que prácticamente diario, ¿no? En el diseño y en la, pues, resolución de problemas. Y bueno, también en este momento en el que está México y varios países en cuestión de manufactura, pues justamente es importante enfocarse como salió en una de las primeras diapositivas, ¿no? De toda la cadena de valor hacia manufactura, está la parte inicial, ¿no? Del diseño de los componentes y las pruebas. Pues son servicios que cada vez se están haciendo más en los países que están manufacturando y que pues son servicios, no productos y por lo tanto no necesariamente tienen aranceles. Y finalmente, pues entra con las estrategias globales, ¿no? De México y muchos otros países de justamente agregar más valor a sus procesos de puramente manufactura, ¿no? Y, bueno, desarrollar de una manera más completa. Veo que ya hay algunas preguntas respecto a información de sí se trabaja para certificaciones y algunas capacitaciones. Esto los vamos a contactar directamente para los que ya tienen una pregunta o nos pueden hacer llegar sus requerimientos específicos a los contactos que les pasaron en el chat. Puede ser a contacto@hobbyq.mx. Nosotros los contactamos igualmente con André. Y bueno, también tengo aquí una pregunta de Luis Humberto Domínguez. Pregunta sería para André o para Héctor, quien quiera contestar. ¿Hay algunas indicaciones particulares cuando se maneja electrónica de potencia como tiristores? Bueno, sí,
Las más importantes serían ver el tema de la parte térmica y la parte de corriente de estos semiconductores. Hay que determinar bien cuál es la corriente que se va a utilizar para el disparo de estos componentes y así bajo normas IPC poder dimensionar el ancho de pistas del PCB y también el gramaje de las mismas. Y en la parte térmica, pues hay que hacer un análisis térmico para poder determinar si se puede disipar el calor de estos componentes localmente en la tarjeta o si es necesario agregar algún disipador, ya sea pasivo o activo. Esas serían algunas de las principales consideraciones. Algunas que No yo sé, podría André. agregar, gracias Héctor, algunas de las que yo podría agregar es, se utiliza mucho en diseños de potencia que el PCB sea de varias onzas, entonces ya no será de 1 onza, sino que podrá ser de 2 onzas o más, ¿sí? Esto también dependiendo si la aplicación soporta el costo, más onzas en la superficie y en las vías. Este, también una fibra de vidrio de mejor calidad eh, para que soporte más temperatura, que de pronto tenga un poquito más de disipación en caso de necesidad. Y a lo mejor si también el diseño, aparte de que se calienta, es pesado, pueda requerir un PCB un poco más grueso para que soporte todo ese peso, grueso en cuanto a la fibra, para que soporte todo ese peso. Si como decía Héctor, pues le pueden colocar vías térmicas localmente. Esas, la idea es que no estén contaminadas y que transmitan todo el calor, ¿sí? Si es un dispositivo QFN, pues mucho más. Y básicamente eso, sí, básicamente el apoyo al calentamiento local. Ok, por aquí tenemos otra pregunta de Irving Díaz Díaz. ¿Qué norma IPC aplica para el diseño para manufactura? ¿Dónde podría encontrar más información al respecto? Bueno, Pues sí, sí, Héctor, adelante. Adelante. Bueno. No, rápido ya para que complementes, André, es la norma principal de diseño es la norma IPC 2221 y que viene en el tema de cálculo de separación de conductores en función del voltaje, también en función el grosor de los conductores en función de la corriente, pero hay una familia muy grande de normas en función de qué aplicación, si es alta frecuencia o también en el tema del footprint de los componentes, cómo poderlos dimensionar. También, también nos ayuda la IPC 2231, ¿no? Porque a lo mejor se nos olvida algún requerimiento del cliente, del ambiente, de la sujeción mecánica, entonces allí nos ayuda a visualizar qué normas debo cumplir, qué requerimientos de potencia debo cumplir, entonces nos ayuda en la parte del diseño para la manufactura, la IPC 2231, y aunque no es una norma de diseño para manufactura, pero la IPC 610, que es en últimas como va a ser evaluado el ensamble, pues es importante que el diseñador lo conozca, porque al final del día la soldadura y el ensamble va a ser evaluado con esa norma, entonces desde el punto de vista de diseño uno se hace más consciente y reflexiona mejor de un buen diseño, como dice Héctor, de las pistas, de los footprints, para al final del día que el diseño quede con un ensamble que cumpla con los criterios de mojado y humectación de la soldadura. Okay, muchas gracias. Bueno, ya estamos cerca del final del webinar. Por aquí tengo otra pregunta y todavía faltan algunos comentarios finales. Dejo esta, si tienen alguna otra, por favor déjenla en el chat. Si no alcanzamos a contestarla, de todas maneras la podemos revisar y posteriormente ya comunicarnos. Preguntan, para la electrónica de potencia en fuentes conmutadas, si se tiene un inductor o bobina de montaje superficial, ¿se debe de considerar alguna distancia de separación entre componentes con el inductor debido a campo magnético generado por la conmutación en el inductor? Sí, como tal,
bueno, a no ser que tenga conocimiento André, la norma no tiene un valor específico de una distancia de seguridad en función del inductor, pero por buenas prácticas se recomienda tener una separación de al menos 3 milímetros. Pero a veces el diseño o el tamaño de la tarjeta no te ayuda a tener estas consideraciones. Entonces hay prácticas como el tema de blindar el inductor, separarlo de la parte de control. Pero más que nada, ese tema se podría solucionar con temas de blindaje. Sí, de acuerdo. Digamos que la norma da como una referencia básica en cuanto a que entre más voltaje hay que tener más separación y también si vamos a tener un ambiente contaminante, este, está también en la selección del inductor, ¿no? De que tenga inductor, como dice Héctor, una construcción que tenga un mejor apantallamiento metálico y pueda responder mejor a la compatibilidad electromagnética y contaminar menos. Este, una solución que no es de diseño, pero que es casi que de último momento y rápida, no tan, digamos que muy rápida, es agregar un recubrimiento conformado que tenga cierta separación, que blinde cierta separación del punto de vista dieléctrico y de emisiones, ¿no? Pero eso no es tan común. Ok, creo que ya casi para empezar a cerrar. Preguntan si se puede ampliar si las normas IPC referentes a reparación también son certificables. Sí, digamos que la norma IPC para reparación, retrabajo y modificación es la IPC 771121 y eso también se certifican personas de manera teórica y luego práctica en habilidades de reparación. Ok, y bueno, ya esta última, ¿cuáles consideran o cuáles saben que son los países de Latinoamérica que lideran en manufactura de semiconductores? No sé si De tiene alguna... semiconductores. Bueno, ahí está México, digamos que Ah, para mi concepto México puntuando porque tiene como una red de laboratorios de manufactura, unos especializados en una y otra cosa, más o menos son, si no estoy mal, alrededor de unos 10 o 15, y ahora pues con estos temas han impulsado un poco más la creación de esas redes de colaboración entre los laboratorios, están muy abiertos a recibir colaboración externa y también a colaborar con otros países que están entrándole al asunto, como Costa Rica, Colombia y Brasil. sí, ok. Bueno, creo que ya estamos, estoy revisando las últimas preguntas y comentarios. Bueno, creo que vamos a comenzar este cierre. Nuevamente quiero recordarles que este webinar que vamos a estar haciendo en esta temática y esto es parte de un esfuerzo, de una propuesta del desarrollo de un diplomado presencial aquí en Querétaro sobre este tema de manufactura electrónica. Por lo tanto, nos agradeceríamos que nos compartieran si tienen interés en este diplomado, tanto como para tomarlo, como para contribuir a través de sus organizaciones, empresas, universidades en este esfuerzo. Y bueno, ahora continuamos con Andrea, que también nos va a dar un mensaje de cierre. Sí, hola, antes de despedirnos, me quisiera yo presentar. Soy Andrea López Ávila, directora de marketing de Alecta Technologies. Quiero agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y queremos pues compartirles que como empresa tenemos presencia pues en México y ya hemos tenido el privilegio, la verdad, de trabajar con algunas empresas en Querétaro, lo cual nos inspira a seguir ampliando y aplicando nuestras alianzas.
Además, también contamos con un convenio firmado con la UNAM en Juriquilla, lo cual nos respalda que nuestro compromiso con la excelencia y el impulso de la innovación en el sector, fortaleciendo nuestra alianza y el impacto de nuestra iniciativa. Y bueno, pues ya para terminar este webinar, quedo totalmente disponible para lo que necesiten. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar con nosotros o con DERSU y con gusto les podremos ayudar. Y pues bueno, muchas gracias. Nuevamente esperamos verlos pronto en futuros eventos. Y pues bueno, eso es todo por nuestra parte. Espero que estén muy bien y les haya servido de mucho este webinar. Eso es todo de mi parte. Gracias. Por si quieren saber Muchas más gracias. datos o eso, pues ahí creo que en el chat les van a dejar contactos de nosotros o de Dersu también. Sí, sí, muchas gracias. Les recuerdo, esta presentación fue grabada, entonces para hoy en la tarde, mañana también estará disponible en YouTube, igual para que la compartan si tienen compañeros que no la pudieron ver. Y bueno, yo también les mandaré un recordatorio. Si les interesa algunos datos adicionales o la presentación, igualmente me pueden contactar justamente a la dirección en la que les llegó la confirmación. Igual, nada más para dejarlo para el cierre, si André gustas compartir la pantalla de los contactos y ya con eso cerraríamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos y buenos días, buenas tardes. Hasta luego.